querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Que al estar aquí, Señor, ante tu presencia, lo único que podamos escuchar sea tu voz. Amén. Que sean palabras para vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Porque en esta mañana, queridos hermanos, nos vamos a gozar. No solamente nos hemos gozado el año de vida que el Señor le ha concedido al pequeño Milton, sino que también vamos a gozarnos de este espacio especial donde esta familia trae a los brazos de Jesús al pequeño Moisés. ¿Cuántos? Adelante, suban acá al frente. ¿Cuántos queremos felicitar a esta familia? ¿Podemos levantar la mano? Aquí al frente está David, está Marisela y sus dos pequeños, grandes, cada vez van creciendo. David, Marisela, Ana le prometió al Señor y después de esa promesa, Ana cumplió esa promesa. Hoy ustedes, el Señor, han disfrutado de la bendición mayor que el Señor les ha dado de tener ahora al pequeño Moisés en sus brazos, y ahora ustedes, cumpliendo fielmente a la promesa que le han hecho al Señor, ustedes vienen en esta mañana a dedicárselo a las manos de Cristo Jesús. ¿Saben? David, Marisela, lo que ustedes hacen no es nada fácil, va a ser difícil, pero en esta mañana, de manera simbólica, lo que ustedes hacen acá al frente es comprometiéndose no solamente con la iglesia, sino con Dios. Que todo lo que se mire, todo lo que se escuche, todo lo que se hable ahí en casa, alabe el nombre de Dios. Y que este pequeño pueda crecer por los caminos que nos lleva hacia Cristo Jesús. ¿Ustedes se comprometen así en esta mañana? Pueden levantar la mano en compromiso. Ahí está, querida iglesia. Han visto el compromiso que ellos han hecho como padres. Así que cada vez que no los vean por aquí, no hay que jalarle la oreja, ¿verdad? Una llamadita, animándoles, que sigan adelante, porque todos vamos por ese camino. Y ahora yo quiero comprometer a la iglesia, de que cada uno de nosotros, en nuestras palabras, en nuestras acciones, nosotros podamos ser ejemplo, no solamente como padres de hogar, sino también ejemplo para este pequeño. Todo lo que ve este pequeño lo aprende, y lo aprende rápido, y yo lo he visto con mi pequeño. Así que, queridos hermanos, nosotros seamos inspiración y ejemplo, no solo para la familia, sino especial para el pequeño Moisés, para seguir en los caminos de Cristo Jesús. Así nos comprometemos como iglesia. ¿Cuántos se comprometen esta mañana? Muy bien. En esta mañana entonces, David, Marisela, el compromiso que ustedes hacen, en algún momento el Señor vendrá y dirá: David, Marisela, ¿dónde está la grey? ¿Dónde están esos pequeños que yo te di? Y yo espero, David, Marisela, que ustedes puedan contestar como el profeta Isaías, y puedan decirle al Señor: Señor, he aquí yo y los hijos que tú me has dado. Hemos sido señales y presagios en toda la iglesia del monte, en toda la comunidad, de parte de Jehová de los ejércitos. Y entonces podamos disfrutar ahora una vida para siempre con Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración especial de dedicación. Voy a invitar a la iglesia que se coloque de pie. Nosotros acá al frente nos vamos a arrodillar y así juntos hacer esta oración de dedicación por el pequeño Moisés. Amoroso Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Querido Padre, hay gozo en el cielo, no solamente cuando una alma se entrega a ti, sino también, Señor, cuando traemos a los pequeños
a tus manos. Tu palabra dice, tú mismo lo has dicho, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos son el reino de los cielos. Y ahora, Señor, en respuesta a la oración contestada de esta familia, tu hijo David, tu hija Marisela, hoy, querido Padre, ellos traen a este pequeño ante el altar para colocarlo en tus divinas manos. Y al ser colocado ahora en tus manos, querido Padre, queremos pedirte que sea tu voluntad hecha en la vida de este pequeño. Que desde ahora, Señor, que el pequeño crece, pueda crecer, Señor, como tú creciste, en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Dale sabiduría a sus padres. Sabemos, Señor, que esta responsabilidad no es fácil. Habrán muchas complicaciones, pero en tu nombre, Señor, esta familia será vencedora. Esta familia podrá conducir al pequeño Moisés por el camino, Señor, que lo lleva hacia la patria celestial. Que todo lo que se respire en este hogar alabe tu santo nombre. Por eso, de manera especial, querido Padre, como un ministro, colocamos en tus manos al pequeño Moisés, para que este pequeño, Señor, no solamente pueda llenar de amor y felicidad a esta familia, sino que este pequeño, Señor, pueda cumplir tus propósitos. Pero sobre todo, Señor, que este pequeño también, muy pronto, en una edad adecuada, pueda escribir su nombre en el libro de la vida, para vida eterna. En tus manos lo colocamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querida familia, presentamos al pequeño, está dormidito, pero aquí está el pequeño Moisés Elier, ¿verdad? Moisés Elier. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pequeño Moisés Elier? Muy bien, se lo entregamos a los padres. ¿Cuánto felicitamos a la familia Rodríguez Figueroa? Levantamos nuestra mano, felicitamos, un saludo muy especial y al rato vamos a partir el pastel, ¿verdad? Muchas felicidades, David, Marisela, los pequeños, que el Señor les bendiga. Al final pueden saludar a la familia deseándole los mejores deseos para esta familia por la presentación del pequeño Moisés. Queridos hermanos, muy buenos días. Feliz sábado. Parece que ya están durmiendo, ¿verdad? Pellizquele al que está a su lado. Dígale que va a ser un momento especial en esta hora. Solamente queremos recordar, antes de entrar al estudio, a nuestra junta directiva, a las 3 de la tarde, ancianos, y 4:30, nuestra junta directiva. Y al terminar el culto divino, nos quedamos de manera breve con aquellas personas que van a apoyarnos para la escuela bíblica de verano. Así que después del culto nos quedamos unos breves minutos y nuestras juntas por la tarde. Muy bien, queridos hermanos, el mes pasado fue un mes especial, fue alusivo a una persona especial. No tuvimos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, dimos parte a las damas, abrimos espacio, ellas llevaron a cabo su programa especial y la iglesia también en el día correspondiente hicieron algo especial, ¿no es cierto, mi hermana Alma? Muy bien. Pero en esta tarde yo quiero hacer una oración especial. Papá no es solamente un día al año, sino es todos los días, ¿no es cierto? ¿Y cuántos padres tenemos aquí en nuestro medio? ¿Puede ver su mano? ¿Se pueden colocar de pie, papás? Papás, colóquense de pie. ¿Cuántos papás tenemos en nuestro medio? A ver, colóquense de pie, no tengan pena. Muy bien, tenemos algunos papás aquí. Muy bien, y también queremos pedir que se coloquen de pie, porque en una ocasión, ahí estaba en una iglesia, y entonces cuando yo dije, pasen los papás al frente, se levantó una hermana valiente, y pasó al frente y me dijo, pastor, yo he sido papá y mamá a la vez, así que yo también cuento, y también van a contar en esta mañana. ¿Alguien ha estado en este papel? Colóquese de pie, a ver, dama valiente que diga, yo he sido papá y mamá, ¿ok? A ver, muy bien, aquí tenemos unas damas.
Es válido también. La hermana me dijo, pastor, yo por años he sido también papá y mamá a la vez. Y no ha sido un trabajo fácil, ¿no es cierto? Queridas hermanas, papás que nos acompañan acá al frente. Y ahí en pie, estando ahí en pie, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que me escuchan, ¿verdad? Por ahí. Muy bien. Muy bien, de manera breve, antes de hacer esta oración, yo sé que cada uno de nosotros tenemos cualidades, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por una cualidad? Hermana Rosa, ¿qué entendemos por una cualidad? Ok, algo que nos describe, ¿correcto? Muy bien, algo que nos describe. Algunos somos deportistas, otros, no sé, muchas cualidades, ¿no es cierto? Y entonces, de manera breve, vamos a compartir nuestras cualidades como papá, mamá, ¿ok? Vamos a empezar acá al frente con los que están parados, ahí aguántenos un poquito parados. ¿Cuál es su mejor cualidad? Mayormente siempre pasan al hijo o a la esposa, ¿no es cierto? A compartir la cualidad del papá. Hoy el papá va a decir, esta es mi mejor cualidad, ¿ok? A ver, mi hermano Rodríguez, ¿cuál cree que es su mejor cualidad? Así, rápido. Cocinar, muy bien. Mi hermana Miriam, como papá, en el rol del papá, su mejor cualidad. Cocinar, muy bien, allá atrás. Trabajar, muy bien, allá atrás. Deporte, muy bien. Jugar, allá atrás. Ok, muy responsable, acá al frente. Servir, muy bien. Francisco. Tu mejor cualidad, Francisco, una de todas, una. ¿Cuál? Trabajar, muy bien. Sonreír le pondríamos a Francisco, ¿verdad? Sonríe mucho. Aquí. No, aquí al frente. A ver. Estudiar. Ok, estudiar. Mi hermano Roberto. Trabajar, muy bien. David. Responsabilidad. Ahora sí. ¿Cuál dijo? No lo escuché. ¿Cuál dijo? Proveedor, muy bien. Allá atrás. Responsabilidad y trabajadora. ¿Alguien más? Falta allá arriba mi hermano Frank, no se me escape. Trabajar. Muy bien, correcto. Todos tenemos diversas cualidades, ¿no es cierto? Cada quien, como dijo hermana Rosa, viste una cualidad diferente. Pero en esta mañana yo quiero invitarte a que vistas la mejor cualidad de todo el mundo. Y esa mejor cualidad es vestir de Cristo Jesús. Amén. Yo recuerdo a mi padre, tanto se esforzó mi padre por darme una carrera, pensando en que la mejor herencia que él puede dejarme no es el dinero, la casa, sino es mi estudio, porque eso me va a sacar adelante. Y tiene razón, es verdad. Pero ahora he aprendido que la mejor herencia, escuchen bien, queridos padres, hermanas que están puestos de pie, que han fungido ese rol como padre, la mejor herencia que usted puede dejarle a un hijo o a su familia es mostrar el amor de Cristo Jesús. Esa es la mejor herencia que usted puede dejar en esta tierra. Y por eso yo te invito, te desafío, si no lo has hecho hasta el día de hoy, querido padre, comienza hoy a vestir del amor de Cristo Jesús. Y esa será la mejor herencia. Yo quiero orar especialmente por ti. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar por estos padres. Cariñoso Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, querido Padre, por mostrarnos un poco de tu gran amor en esta tierra por medio de nuestros padres, por medio de aquellas damas que han fungido también el rol como padre.
Gracias, querido Padre, por la fuerza que tú les has proveído para poder hacer deportes, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder llevar el sustento a casa, para poder cocinar, de todas las cualidades, querido Padre, sonreír, etcétera, etcétera. Gracias por cada uno de nuestros padres. Pero también, Señor, probablemente haya alguien aquí que ya no está más su padre en esta tierra. Pero hoy nos confortamos en saber que tenemos nuestro Padre mayor que está en el cielo, nuestro Padre celestial. Gracias, Señor, por ese sustento, por esa provisión que nos has hecho aquí en la tierra. Permite, Señor, aquellos padres que están aquí presentes, puestos de pie, aquellas damas fungiendo el rol como padre, que tú puedas estar con ellos cada día, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Que tú puedas dar sabiduría a estos padres que han fungido como sacerdotes en su hogar, como líderes en esta iglesia, para que puedan seguir conduciendo no solo a la iglesia, sino también a su familia por el camino que nos lleva hacia la patria celestial. Señor, pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros padres. En tus manos los colocamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Si usted tiene un padre ahí al lado, de ahí de lejos, láncele el puño simbólico, ¿verdad? Porque saludo vegetariano por la razón que ahora atravesamos. Y bien, queridos hermanos, vamos a invitarle en estos minutos que nos quedan. Vamos a hablar de manera especial, no solamente para nuestros padres, sino también para cada uno de los líderes que se encuentran en este lugar. Y no me refiero a aquellos que tienen un cargo o una responsabilidad, sino para todos los que estamos aquí. Somos ejemplo, somos luz, somos líderes en nuestra iglesia, en la calle, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Dios nos ha puesto aquí por algo muy especial. Pero ¿saben? Cuando Jesús regresaba de una gira que él había hecho en la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios, y al llegar Jesús es recibido por la multitud gozosa, contenta porque Jesús se encontraba con ellos. Y dentro de esa multitud feliz, gozosa por recibir a Jesús, se encontraba un hombre, un padre que atravesaba, yo diría, por la experiencia más difícil de la vida. ¿Cuál es la experiencia más difícil de la vida? ¿Alguien sabe cuál es esa experiencia? La experiencia más difícil de la vida es la muerte. Y este padre, este líder, estaba atravesando por el momento más difícil, por un mal momento. Su única hija de 12 años estaba en proceso de muerte. ¿Saben de quién estoy hablando? Jairo. Jairo, querida familia, queridos hermanos, no era cualquier hombre, sino este hombre era un líder que provenía de una congregación judía. Era un hombre que era, la Biblia lo describe como el principal de la sinagoga. Era un hombre que tenía a su cargo la administración de esa sinagoga. Y esto me dice a mí que este hombre era un hombre de confianza. Jairo, queridos hermanos, dirigía lo que ahora conocemos como la Junta de Ancianos. Dirigía la junta directiva. Este hombre era un consejero. Este hombre tenía que tener preparado muy bien cada uno de los servicios, por lo cual me dice que este hombre también era un hombre responsable. No solamente un hombre de confianza, sino también un hombre responsable. Tenía que seleccionar muy bien
a todas aquellas personas que iban a participar en la plataforma, en el altar, en el culto. Y tenía que también que elegir bien aquel asistente parado a un lado, quien cargaba cuidadosamente aquellos rollos sagrados. Lo que me indica que este hombre también tenía autoridad espiritual. Un hombre de confianza, un hombre responsable y un hombre que tenía autoridad espiritual. Era muy conocido. Este hombre poseía una buena posición social. Era respetado entre toda la comunidad, por lo cual me dice que este hombre también era de buen testimonio. Este hombre era Jairo. Confianza, responsable, un líder espiritual y un hombre de buen testimonio. Y en esta mañana voy a invitarte a abrir la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, porque vamos a considerar tres características, por lo menos tres características de este líder, de este padre llamado Jairo. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 40 en adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 40. Cuando volvió Jesús, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Versículo 41. Y entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que Jesús, ¿qué cosa dice la Biblia? Que en Jesús entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que su hija se estaba, ¿qué cosa dice la Biblia? Muriendo. Mira, primer característica que vamos a considerar de este líder, de este padre llamado Jairo. Este hombre era un hombre con conciencia familiar. Repito una vez más, este hombre era un hombre con conciencia familiar. Repitan junto conmigo. Este hombre era un padre, era un líder con conciencia familiar. Muy bien, miren, la Biblia describe a un hombre buscando a Jesús con todo. La Biblia describe que este hombre se postró a los pies de Jesús, pero ¿saben? No era por una situación concerniente a su trabajo, no era por algún problema que él había tenido en casa, no era por alguna discusión con su vecino. Este hombre vino a Jesús por una necesidad familiar. Su única hija se encontraba enferma, y en ese momento para este hombre eso era su prioridad, que su hija sanara. Y aquí se destaca el rol como padre, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisiéramos lo mejor para nuestros hijos? Y cuando un hijo se enferma, ¿qué cosa sucede con nosotros? Ahí lo dejamos solo, ahí que se cure solo y nos vamos a... No, un padre también sufre. Un líder también se consuela ahí en el sufrimiento de su hijo. La preocupación de este hombre por la salud de su hija y el bienestar de su hija. Saben, queridos padres, yo hace más de 1 año y medio, o casi ya para los 2 años, cuando el siguiente sábado de mi presentación en este lugar, yo vine aquí y prediqué un sermón, y entonces, yo no sé cuántos recuerdan, se llamaba Llanto o Felicidad, tú decides. Y entonces yo hice una pregunta, yo dije, ¿cuántos han llorado? A lo mejor ya se han de recordar
Y entonces muchos levantaron la mano y pregunté: ¿quién ha llorado más, una dama o un caballero? Y ustedes me contestaron: las damas. Y entonces dijimos: ¿qué sucede cuando una dama quiere llorar? Y dijimos también: ¿qué sucede cuando un caballero quiere llorar? Y ahora en esta mañana, queridos hombres, queridos padres, nosotros muchas veces, como caballeros o en el rol de nuestro padre, tendemos muchas veces a aislarnos. Tendemos muchas veces a guardar silencio, a sufrir en silencio cuando atravesamos momentos difíciles. Alguien me dijo una vez de esta iglesia, y no voy a mencionar su nombre por respeto a su esposa, pero si usted ya sabe, como dice el cantito, lo escucha mucho mi hijo y siempre hace pero alguien me dijo: pastor, yo a las 7 de la mañana salgo de mi casa a trabajar, aunque no tenga trabajo, para que mi esposa no se preocupe, para que mi esposa no se angustie porque no hay trabajo. Pero yo salgo y allá me voy, aunque sea abajo de un árbol, a leer mi Biblia, a estudiar. Mi esposa no sabe si tengo o no tengo trabajo, solo yo sé. Miren. Y entonces ahí recordé a este hombre llamado Jairo. A veces nosotros como caballeros sufrimos en silencio. Muchas veces es cuestión de temperamento, porque así somos y nos reservamos todo y no lo compartimos con nadie, tampoco con la familia. Pero también a veces ese ego de ser hombre, ese ego que nosotros tenemos nos impide muchas veces ser un poco humildes, admitir tal vez que hay situaciones o hay crisis que se salen también de nuestras manos, por muy fuerte o por muy hábiles que nosotros seamos. Y pensamos tal vez que solicitar ayuda, hablo caballeros, pensamos que solicitar ayuda, pedir algún consejo o cualquier otro tipo, mostrar cualquier otro tipo de emoción, inclusive ahí el llanto, mencionamos en aquella ocasión, sentimos que es una señal de debilidad. Pero queridos caballeros, queridos líderes, no nos damos cuenta muchas veces que nos estamos negando ese privilegio de manifestar cualidades o sentimientos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dotado. Pero Jairo, queridas familias, queridos hermanos, Jairo, la Biblia describe que no buscó a Jesús en secreto. Fue allí en medio de toda esa multitud. No llegó y le dijo a Jesús: Jesús, por favor, un segundo, ven aquí, vamos, donde no nos escuche. No, Jairo no buscó a Jesús, ni mucho menos en privado. Fue en medio de esa multitud, entre los cuales seguramente muchos lo conocían a él. Muchos también de entre toda esa multitud a lo mejor eran desconocidos también para él, pero a él no le importó. Expuso la necesidad que él tenía a Jesús. Expuso la preocupación que él tenía al Señor. Y hay dos aspectos muy importantes que podemos notar en esta historia. Jairo, cuando la hija enfermó, no le dijo a su esposa: mi amor, ve por ayuda, anda a buscar a Jesús, ve a comprar tal cosa para dárselo a nuestra hija. Jairo tampoco consideró algunos de sus siervos, porque tenía siervos allí en casa. No mandó tampoco a algún siervo por ayuda. La Biblia describe, queridos hermanos, que Jairo fue a entrevistarse personalmente con Jesús. No envió a nadie. Él fue a Jesús, porque Jairo era un padre, era un líder con conciencia de familia.
Y qué diferente, queridos hermanos, queridas familias, serían nuestras familias o sería la iglesia también si tuviésemos padres o líderes como Jairo, que era un humano sensible, un humano humilde, que no tenía vergüenza de buscar a Jesús, de pedir esa ayuda, de buscar el consejo, no confiarse en su propia habilidad, sino buscaba a Jesús por ayuda. Muchos hoy en día, queridas familias, no somos conscientes de las enfermedades sociales. No somos conscientes de las enfermedades inclusive espirituales o emocionales, no solamente de nuestros hijos, sino también de la iglesia. Y entonces estamos enfocados en otras cosas que muchas veces perdemos esa conciencia familiar. Y como dijera el escritor de Cantares, me puse a cuidar otras viñas y la mía, ¿qué cosa? ¿Has leído? La mía la descuidé. Jairo era un padre, era un líder que tenía conciencia de familia. Segunda característica que vamos a analizar en esta mañana es que Jairo era un padre, era un líder que sabía a dónde ir en la crisis de familia. Repite junto conmigo: Jairo era un padre, era un líder que sabía a dónde ir en los momentos de crisis. Jairo, queridos hermanos, supo ir de la forma correcta a la fuente correcta, que era Cristo Jesús. Jairo, queridos hermanos, supo ir de la manera correcta. La Biblia describe que Jairo se postró a los pies de Jesús. Jairo, querida familia, supo pedir de la manera correcta, porque la Biblia describe que le rogaba a Jesús. Le rogaba a Jesús: Jesús, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Mira, no solamente le expuso su angustia, sino que también le pidió a Jesús: ven a mi casa. Lo interesante de todo esto, queridos hermanos, es que Jesús y Jairo no fueron solos. No le dijo: Jairo, está bien, vamos a donde está en tu casa. La Biblia describe que los discípulos y toda la multitud también iban con ellos. Dice la palabra del Señor que donde paramos estaba muriendo, versículo 42, y mientras iba la multitud, ¿qué cosa sucedía? Dice la palabra del Señor que la multitud lo oprimía. No estaban yendo solos, estaban yendo con toda la multitud. Y fue allí en camino a casa de Jairo cuando entonces ocurre otro evento inesperado: la curación de una mujer cuya procedencia desconocemos. La Biblia no lo describe, pero ante las circunstancias que rodeaba a Jairo y la familia de Jairo, el factor importante en ese momento era el tiempo, ¿no es cierto? Si Jesús no llegaba a casa, ¿qué iba a suceder? Su hija se iba a morir. Y entonces para Jairo y su familia el tiempo era algo muy importante. Y es allí cuando ocurre este relato de la curación de esta mujer que ayuda a resaltar la historia de Jairo. Mira, lee junto conmigo. Dice la palabra de Dios, versículo 43. Sigamos leyendo. Y entonces una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, ¿qué cosa sucedió? Se detuvo la hemorragia. Otras versiones dice que se detuvo el flujo de sangre. En medio de esa multitud,
En medio de toda esa gente que lo empujaban, que lo apretaban, que pisaban quizás a esa mujer que iba a Jesús, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Versículo 45, entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y por lo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, en los siguientes versículos, podemos ver que Jesús no tenía intenciones de seguir a casa de Jairo sin antes ver quién lo había tocado. Versículo 45, maestro, la multitud te aprieta, te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo, versículo 46, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús quería saber en ese momento quién le había tocado. Y Jairo, que estaba parado a Jesús, posiblemente también razonando, a lo mejor él también tenía la misma pregunta, pero los discípulos se adelantaron y le dijeron: ¿preguntas quién te ha tocado? Y Jairo ahí al lado razonando, pensando en lo que estaba sucediendo, al igual que los discípulos, en la pregunta ilógica que tal vez había hecho el maestro, hasta que la mujer es descubierta. Y entonces, mira lo que dice el versículo 47. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo supo Lucas que esta mujer había pasado 12 años con ese problema? ¿Cómo Lucas describe en la palabra de Dios que esta mujer había gastado todo su dinero y nunca había sido curada por un médico? ¿Cómo él supo? Porque Jesús dio la oportunidad que esta mujer contara su testimonio, ¿no es cierto? A veces nos paramos aquí los viernes, los miércoles, ¿no es cierto? Y entonces de pronto decimos: amén, hermana, vamos a orar por su petición, siguiente. Y entonces no dejamos a veces que aquella hermana termine, ¿no es cierto? Y Jesús no le dijo a esta mujer: ya sé que eres tú, ya, muy bien, ya, hija, tu fe te ha sanado. No, dice la Biblia que Jesús dedicó el tiempo a esta mujer, y la Biblia describe que la mujer declaró delante de toda esa multitud lo que había sucedido. Y por eso Lucas sabe, porque esta mujer, cuando fue descubierta, Jesús da tiempo para que esta mujer cuente todo su testimonio. Pero para Jairo, como algunos de nosotros, como líderes, no era tiempo de testimonio, ¿no es cierto? Porque ya iba a dar las 8:20 y el pastor todavía iba a predicar. Para Jairo no era momento de testimonios, porque para Jairo su hija se iba a morir. Estaba abrumado por el hecho de saber que si Jesús no llegaba a su casa, iba a ser demasiado tarde y su hija se iba a morir. Pero Jesús, queridos hermanos, Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros. Jesús tenía un propósito para Jairo. La vida de Jairo iba a ser transformada, al igual que tu vida ha sido transformada cuando permitimos que Jesús obre en nuestras vidas. Y la vida de Jairo iba a ser transformada, solo él debía confiar en Jesús. Porque hay una verdad aquí muy significativa, queridas familias. Para que Dios pueda obrar en tu vida como padre, para que Dios pueda obrar en tu vida como líder, no basta con saber que Él puede hacerlo. No basta con decirle al Señor: Señor, tú puedes, ahí te encargo. No basta con eso. Tenemos que nosotros dar ese paso grande de fe,
de confianza, avanzar de la mano de Cristo Jesús. Y saben, ahí estaba en medio de esa multitud, cuando de pronto Jairo se entera de lo inevitable. La muerte había llegado a la vida de la hija de Jairo. Seguramente ese momento para Jairo fue inundado por muchos pensamientos, muchas dudas. De aquellos que hemos pasado por esta experiencia difícil, saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué, Señor? Este pequeño de 5 meses, ¿qué culpa tenía? Apenas iba creciendo. Este niño, que nos enteramos unos amigos, a las 7 semanas en el vientre, dejó de crecer, pensando en que esta niña pudo haber corrido junto con su hermanito que está vivo ahora. Pero pastor, Señor, ¿por qué? Si ese hombre amaba tanto a la iglesia, pero ¿por qué el Señor arrebató a ese padre de familia o a esa madre de familia o a mi hermano, a mi carnal, Señor? ¿Por qué Jairo fue inundado por una serie de pensamientos, de sentimientos, y no sabemos quién fue la persona que vino a darle la noticia a Jairo? Pero mira las palabras de esta persona. Estando aún hablando, versículo 49. Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La Biblia no describe quién fue esa persona, pero por sus palabras podemos ver que ya no había algún objetivo para que Jesús llegara a casa. Ya no era necesario que Jesús llegara a casa. Esta persona le dijo a Jairo: ¿qué más podría hacer Jesús? Tu hija ha muerto, versículo 29, ya no molestes más al maestro, ya no tiene caso, ya no hay objetivo que Jesús vaya a casa, ya no hay razón de que Jesús llegue a casa. Y saben que Jairo pudo ir a cualquier otra parte, queridos hermanos. Jairo tenía esa posición social. Jairo tenía el dinero, tenía buena posición económica. Él pudo haber ido en cualquier otro lado, la religión se lo permitía, entre muchas otras cosas. Pero Jairo no fue a ninguna parte. Jairo supo a dónde ir en el momento de crisis. Jairo fue a Cristo Jesús, al que todo lo puede. Amén. Porque Jairo era un padre, era un líder que sabía a dónde ir en momento de crisis. Tercera y última característica, y con esta vamos a ir terminando. Jairo era un padre, era un líder que llevó a Jesús a casa. Repite junto conmigo: Jairo era un padre, era un líder que llevó a Jesús a casa. Jairo, queridos hermanos, Jairo tenía solamente 2 opciones en ese momento. Cuando aquella persona le dijo: ya, se acabó el tiempo, no molestes más al maestro, Jairo pudo haber dicho: Jesús, muchas gracias. Hablando en nuestro idioma actual, ¿no es cierto? 2021, palabra del pastor. Jesús, muchas gracias, disculpa las molestias. Ya, mi hija murió. Puedes continuar con tu ministerio. Yo voy a ir a casa ahora a atender a la familia. Jairo pudo haber hecho eso. O la otra cosa que Jairo pudo haber hecho es, dice la palabra del Señor, versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente
y tu hija, ¿qué cosa? Será salva. La segunda opción que Jairo tuvo fue creer en Jesús. Jesús lo anima simplemente. Jesús le dice: no temas, cree, tu hija va a ser sana. Parece extraño, ¿no es cierto? El mensaje de aquel hombre que vino de casa de Jairo era un mensaje claro para Jairo, pero quizás no para Jesús. Jairo, tu hija se murió. Pero Jesús lo escuchó y parece ser que para Jesús no era claro. Le dijo: Jairo, cree, tu hija va a sanar. El mensaje de aquel hombre que vino de casa de Jairo era un mensaje terrenal, era un mensaje de muerte. Tu hija se ha muerto. Era un mensaje de desesperanza. Ya no molestes, Jairo, más al maestro. Pero sin embargo, queridas familias, queridos padres, el mensaje del cielo es un mensaje de esperanza. No temas. En medio de esa crisis que estás sumergido, no temas. Cree. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de vida. Tu hija será sana, Jairo. Jairo, queridos hermanos, llevó a Jesús a casa. No llevó la muerte, llevó la vida. Y en Jesús hay vida en abundancia. Mi querido hermano, mi querida hermana, querida familia, tal vez usted y yo íbamos por caminos equivocados, pero para nuestro juicio era el camino correcto. Pero un día Jesús llegó a nuestras vidas. Un día Jesús tocó nuestros corazones y nos transformó para la gloria de Él. Solo Dios, queridos hermanos, solo Dios puede revolucionar nuestras vidas. Solo Dios puede hacernos un hombre nuevo. Solo Dios puede ayudarnos en esta mañana a vestir del amor de Cristo Jesús, a compartir esa herencia con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, con la iglesia. Pueden ver que cada uno de nosotros vestimos el amor de Cristo Jesús. Tú, familia que me escuchas, solo Dios puede hacer de ese hombre un buen padre para tus hijos. Solo Dios, queridas familias, puede hacer de ese hombre un buen sacerdote para tu hogar. Solo Dios puede hacernos a nosotros buenos líderes para su iglesia. La buena noticia, queridos hermanos, es que no es demasiado tarde para ser transformados por Cristo Jesús. No es demasiado tarde para que a partir de este día podamos vestir de Cristo Jesús y entonces podamos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Jesús puede cambiar nuestras vidas. Jesús puede encaminar nuestras vidas en esa dirección correcta. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a que Jesús, como líderes, estamos dispuestos a dejar que Jesús transforme nuestras vidas. Yo sé que la iglesia no surgió este año, surgió hace muchos años atrás. Y yo sé que ustedes se conocen mejor que yo, ¿no es cierto? Estamos por entrar a los nombramientos. Y entonces yo te invito en esta mañana a creer. Pero pastor, es que usted no lo conoce o no la conoce. Tiene razón, pero Jesús sí nos conoce. Y Él puede transformar nuestras vidas, ¿no es cierto? Tal vez algún año cometimos errores, pero hoy ¿estás dispuesto a ser transformado por Jesús? ¿Estás dispuesto en esta mañana a colocar tus prioridades en ese orden? Buscar a Jesús en primer lugar.
¿Estás dispuesto junto con tu familia a servir a Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a caminar por el camino de Cristo Jesús? Si estás dispuesto, estas palabras son para ti en esta mañana. No temas, cree solamente. Llevar a Jesús, queridos hermanos, no es fácil. Implica varios desafíos. Número uno, la multitud. Jairo caminaba y en camino a casa, la Biblia describe que la gente lo oprimía. Inclusive aquella mujer detuvo a Jesús para ser sanada, y entre todo eso su hija murió. A Jairo no le importó. Jairo era un hombre que llevaba a Jesús a casa. La propia familia. Alguien de la casa de Jairo vino y le dijo: ya no molestes al maestro. Y entonces la propia familia tratará de desanimarnos, pero nosotros debemos llevar a Jesús a casa. Aquellos problemas que parecen no tener solución, a Jairo no le importó. Aun cuando la muerte iba a llegar a la vida de su hija, Jairo llevó a Jesús a casa. Superó todos los obstáculos. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer en esta mañana. Hacer nuestro trabajo como padres, hacer nuestro trabajo como líderes, hacer nuestro esfuerzo y dejar lo demás en las manos de Cristo Jesús. El tiempo que estamos viviendo, queridas familias, es un tiempo de muerte, ¿no es cierto? Pareciera que pronto vamos a poder arrancarnos esto y respirar tranquilamente. Y ahora una nueva mutación recomienda que nuevamente portemos esto por más tiempo. Es un tiempo de muerte. Pareciera o no, algunos dicen es política, pero en el hospital, ahí está Gloria, ahí nos va a compartir. Hay muchos hospitalizados hoy en día, aún por la situación que estamos viviendo. Y nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia viaja por este tiempo, una travesía llena de muchos riesgos. Y esto, queridos hermanos, me recuerda a la historia de aquel pequeño que viajaba en aquel avión, que había pasado turbulencias, un avión oscuro, un avión que había pasado tormentas, y entonces todos asustados en el avión, y aquel pequeño sentado tranquilo captó la atención de un adulto y le dijo: bueno, ¿tú no tienes miedo? ¿Acaso no estás asustado? Y entonces el pequeño contestó: ¿por qué he de estarlo si mi papá es el piloto de este avión? Estamos enfrentando muchas situaciones difíciles, crisis que se nos salen de la mano, problemas que tal vez no esperábamos, situaciones que nunca en la vida hemos enfrentado. Pero confiados de que estamos en las manos de Cristo Jesús. Nuestros hijos, queridos padres, la iglesia, queridos líderes, se sienten de esa manera como este pequeño en el avión. Nuestra influencia como padres, nuestra influencia como líderes, va a producir en nuestra familia o en la iglesia la influencia que nosotros demos, sea influencia de dolor, de sufrimiento, de temor, de desconfianza, de tristeza, etcétera, etcétera. Pero yo en esta mañana te invito una vez más a vestir de Cristo Jesús, a vestir del amor de Cristo Jesús. Que nuestra influencia en nuestro hogar, en la iglesia, sea una influencia positiva, sea una influencia de amor, sea una influencia de seguridad, sea una influencia de gozo. Que nosotros podamos ser padres y líderes tipo Jairo. Número uno, con conciencia, ¿qué cosa? Familiar. Esta es nuestra familia. En casa está nuestra familia.
Que podamos ser padres y líderes tipo Jairo, que sepamos a dónde ir en medio de una crisis. Pero sobre todo, la más importante, que en esta mañana todos podamos llevar a Jesús a casa. Que cada día, que en cada momento nosotros podamos tener a Jesús en nuestro corazón. Y lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a entonar. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Querido Padre amado, tus hijos hoy aquí, con un corazón entregado a ti. Gracias, porque en ese momento de crisis o debilidad, tú nos fortaleces. Amén. Tu fuerza nunca fallará. Por tu gracia y tu misericordia en esta mañana, te pido que puedas transformar cada una de nuestras vidas. Que puedas hacer de nosotros un mejor padre. Que puedas hacer de nosotros un mejor líder. No solo para encaminar a nuestra familia, sino también junto con esta iglesia a la patria celestial. Señor, ven pronto. Te estamos esperando. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor.